En las próximas horas, Carlos Mazón va a comparecer para anunciar cuál va a ser su futuro político. El Partido Popular, obligado a actuar después de los insultos de las víctimas de la Dana en el funeral de Estado y ante horas muy críticas, porque a las 9:30 de esta mañana va a declarar ante la jueza la periodista que estuvo horas comiendo con Mazón en el Ventorro la tarde de la tragedia. A esta hora la gran incógnita es a qué hora comparecería Mazón hoy y dónde, en la Generalitat Valenciana o en la sede del Partido Popular. María. Sí, aunque desde el entorno de Mazón solo transmiten que serán las próximas horas, lo cierto es que podría ser muy a primera hora, en torno a las 9 de la mañana, podría ser esa comparecencia en la que no revelan todavía cuál es el lugar exacto. Podría ser en la sede del PP valenciano o en la Generalitat Valenciana. En cualquier caso, será Mazón el que vaya a desvelar cuál es su futuro inmediato, su futuro político. Podríamos estar ante las últimas horas como presidente de la Generalitat Valenciana. Solo él tiene la potestad de convocar elecciones o, por ejemplo, de anunciar un presidente interino. Según hemos podido saber, podría ser, como os digo, a primera hora, coincidiendo prácticamente con la declaración de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él en el Ventorro, que está convocada a los juzgados de Catarroja a las 9:30 de la mañana. Otra gran incógnita a esta hora. ¿Dimitirá Carlos Mazón? Es más, ¿podría dejar su escaño? Porque ser diputado es lo único que salva a Mazón de ser investigado por la jueza de la Dana, María. Sí, exactamente, porque se abren varios escenarios. Él puede dimitir, pero si deja su escaño, entonces dejaría de ser aforado. Y si deja de ser aforado, entonces ya podría llamarle la jueza de la Dana, entonces pasaría a un juzgado ordinario, podría ser llamado tanto como testigo como imputado, como están, por ejemplo, Salomé Pradas, la ex consejera, y podría ya tomarle declaración. En cualquier caso, en el escenario en el que estamos en el día de hoy, también se está jugando aquí su futuro judicial, Carlos Mazón, porque está llamada a declarar como testigo la periodista Maribel Vilaplana. Fundamental su testimonio, ya lo saben, en el día de hoy, porque es la mujer que pasó varias horas en el día del 29 de octubre y van a analizar, por ejemplo, esas 8 llamadas que recibió Carlos Mazón durante esa larga comida para saber qué papel tuvo el presidente de la Generalitat, por lo de ahora, presidente de la Generalitat, y si tuvo algún papel en la llamada de Les Alert. Mazón y Feijóo llevan negociando desde ayer por la tarde. Horas antes, Cuca Gamarra había anunciado que iban a mantener conversaciones. Durante el día de hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación en la que van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. Abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad. No ha sido una conversación. Han sido varias las que han mantenido Feijóo y Mazón. Elena, ¿sabemos de qué van esas llamadas telefónicas? ¿Cuál es su contenido? Bueno, el PP guarda ahora mismo absoluto silencio, dicen nada que decir, hay que esperar a la comparecencia de Mazón, que por cierto sí sabemos que no va a venir definitivamente hoy aquí al Comité Ejecutivo Nacional que han convocado para las 12, presidido por Feijóo. Sabemos efectivamente que fueron varias las conversaciones que mantuvo ayer el líder del PP con el presidente de la Generalitat, conversaciones complicadas, tensas, en las que por fin se llegó a un acuerdo que decidieron aplazar ese anuncio, ese acuerdo, a desvelarlo hoy. Así que en el PP dejan todo sobre el tejado de Carlos Mazón a la espera de esa comparecencia. Lo que sí sabemos es que todo se precipitó tras los abucheos en el funeral por las víctimas de la Dana, también tras conocerse las últimas revelaciones sobre dónde estuvo Mazón el día de la tragedia. Recordemos que el día anterior del funeral Feijóo ya le pedía explicaciones a Mazón y que el viernes pasado ya desde Génova apuntaban a la división de Mazón cuando les preguntaban como una decisión personal. Sabemos también que en Génova no apuestan por un adelanto electoral y que su apuesta en todo caso siempre ha sido para sustituir a Mazón María José Catalán, la actual alcaldesa de Valencia. La cuestión es que mientras Mazón y Feijóo negociaban ayer por la tarde, cientos de valencianos se manifestaban en la calle para pedir la dimisión del presidente. Familiares de las víctimas de la Dana en Valencia se concentraban frente al Palau de la Generalitat a la espera de que el presidente anuncie su decisión. La dimisión de Mazón. Mi sobrina tenía 26 años. Esto es durísimo, es una barbaridad.
No sabemos si se producirá hoy, si se producirá mañana, pero bueno, también con un poco de resquemor, porque sabemos que todas estas horas está negociando, con lo cual no están importando las familias, no están importando los fallecidos. Bueno, pues a todo esto sumen que a las 9:30 de esta mañana va a declarar ante la jueza Maribel Vilaplana, es la periodista que comió con Mazón en el Ventorro el día de la tragedia. Y claro, María, la expectación es máxima porque podría dar un giro a la investigación judicial. Sí, la verdad es que hoy decíamos al inicio del programa que Mazón se juega su futuro político, pero es que aquí también se juega su futuro judicial. Y ojo que además en la elección de las horas podría no ser casual, porque Maribel Vilaplana está citada a las 9:30 en este juzgado de Catarroja, está citada como testigo fundamental, y si se confirma esa información que os dábamos a primera hora, que el entorno de Mazón nos apunta que podría ser la comparecencia a las 9 de la mañana, estaríamos hablando prácticamente de las mismas horas en las que veríamos aparecer aquí a la periodista que comió con Mazón, coincidiendo prácticamente con esa comparecencia. ¿Qué es lo que pretende la jueza de Catarroja en esa instrucción que está llevando a cabo con la instrucción del caso de la Dana? Cubrir los huecos. ¿Qué pasó en esa comida? ¿Qué información tenía el presidente de la Generalitat de lo que estaba pasando en el CECOPI? ¿Qué papel pudo jugar el presidente de la Generalitat en ese envío del Saler? Recibió hasta 8 llamadas durante esa larga comida con Maribel Vilaplana. ¿Qué pudo saber ella? Sabes que no se le puede preguntar directamente a Carlos Mazón porque hasta el momento es aforado y quiere saberlo absolutamente todo. Por ejemplo, a qué hora llegó y a qué hora se fue del Ventorro y qué recorrido hizo, si se fue directamente a la Generalitat. Por eso, fundamental también el ticket del parking. Lo sabíamos la semana pasada, que la acompañó hasta el parking donde había dejado su propio coche, y por eso también le ha exigido a Maribel Vilaplana que venga con el ticket del estacionamiento donde dejó su vehículo. Si no lo tiene, se le requerirá ese ticket a la propiedad, a los dueños del parking. Maribel Vilaplana viene en calidad de testigo y, por lo tanto, obligada a decir verdad. Máxima expectación a las puertas de este juzgado de Catarroja ante ese testimonio. Su testimonio es clave. Fue una de las personas que estuvo con Mazón el día de la Dana. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. Almuerzo en el ya conocido Ventorro, cuando la situación ya era muy complicada. Estar puntualmente informado de todo lo que estaba ocurriendo. Ella misma reconoció en una carta: el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud. 4 de ellas fueron de su entonces consellera de Interior, Salomé Pradas. Que aquí nadie esperaba al presidente de la Generalitat para tomar decisiones. Lo que podría derivar en la responsabilidad penal de Mazón. Otra de las incógnitas es qué pasó tras salir del Ventorro. En un primer momento, Vilaplana aseguró que salieron del restaurante a las 6 menos cuarto de la tarde. Después se corrigió a sí misma. Mi salida del restaurante se produjo entre las 6:30 y las 7 menos cuarto. Por dilucidar también qué pasó cuando abandonaron el restaurante. Se ha sabido que Mazón acompañó a Vilaplana a un parking cercano y en dirección contraria al Palau. La jueza ha pedido a la periodista el ticket de entrada y de salida a ese aparcamiento subterráneo, lo que podría aclarar qué hizo Mazón entre casi las 7 de la tarde hasta las 8 menos cuarto. En esa franja, el presidente estaba ilocalizable. Como testigo, Vilaplana está obligada a decir la verdad y responder a todas las partes. El gobierno cree que la situación de Mazón es absolutamente insostenible y que solo tiene una escapatoria: dimitir daría. Eso es, continúa la tensión entre el Gobierno y el Partido Popular, más aún después de que Mazón asistiese a ese funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Sobre su comparecencia de hoy de Mazón, desde el Partido Socialista nos dicen que Feijóo llega un año tarde en pedir responsabilidades y que solo cabe la dimisión de Carlos Mazón y la convocatoria de elecciones, porque nos dicen es lo que la ciudadanía se merece después de un año lleno de mentiras. Si no se convocan elecciones, nos insisten desde el Partido Socialista, lo demás será un parche, un tejemaneje para que todo siga igual. Dicen además que el PP está dando un espectáculo lamentable para tapar las mentiras de Mazón y también la complicidad de Feijóo, y que la asistencia, como decíamos, de Mazón a este funeral de Estado por las víctimas de la Dana ha sido la gota que ha colmado el vaso. Es muy buena información del entorno de Mazón. Pablo, ahora quiero preguntarte algo más de lo que puede decir en las próximas horas, que se va a saber seguramente antes de mañana, y por eso estamos aquí también en directo. Es verdad que todo el rato le hablaba de esa profunda reflexión. Luego intentaron confundirnos a los periodistas al más puro estilo política antigua, diciendo, bueno, no ha querido decir que vaya a dar un paso atrás. A esta hora lo que decimos es que Mazón sigue, que Mazón se ha trincherado, porque durante todo el día el Partido Popular ha intentado, la calle Génova y Feijóo, que diera un paso atrás, y por eso Ignacio Escolar, vuestro titular a esta hora es Feijóo
encalla en su intento de hacer dimitir a Mazón, porque era lo que todo el mundo esperaba que ocurriera hoy y por lo menos hasta ahora no ha ocurrido. Así es, y yo creo que ahora mismo el debate está no tanto en si Mazón sigue, que creo que el propio Mazón asume que no va a seguir, sino cómo es su salida y sobre todo quién es su sucesor. Y las salidas posibles son dos y son muy distintas y tienen un resultado muy diferente para el PP y para Mazón. Mazón puede convocar elecciones, es una prerrogativa personalísima del presidente de la Generalitat, que en el Estatuto de la Comunidad Valenciana, a imitación del catalán, es el presidente el que decide cuándo se convocan elecciones y lo podría hacer en cualquier momento, lo puede convocar él. O puede pactar con una dimisión con Feijóo, con otras condiciones, que incluyen también que es de él después. Él no quiere quedarse diputado raso en el Parlamento, en las Cortes valencianas. Él preferiría irse al Senado si le dejan elegir. Porque además así también podría seguir siendo aforado. Pero claro, si él convoca elecciones, para Mazón es una gran noticia porque se podría interpretar que ha cumplido una legislatura completa, con lo cual tendría derecho a esos 15 años de empleo y sueldo en el Consejo Consultivo Autonómico, con 2 asistentes, más un chofer, más un despacho, más una secretaria, más un sueldo de 5.000 euros al año. Pero si él se va ahora y la legislatura sigue 2 años más hasta la convocatoria ordinaria, él no tendría derecho más que a 2 años de sueldo. Y además, solo una semana, nos recordaba Pablo, el propio Mazón hablaba jugueteaba con la posibilidad incluso de volver a presentarse. Eso ya sería lo mínimo, no presentarse a unas elecciones si las hay. Pero es que hace muy poco veíamos también a Feijóo, el 28 de septiembre creo, o sea, hace un mes y poco, en un acto con él, en un ambiente, digamos, de apoyo, ¿no? A pesar de lo que internamente pudiera estar pasando. Es que esta última semana ha sido pavorosa para Mazón. No solamente por el funeral al que nunca debía haber ido, porque es de primero de educación. Tú no puedes presentarte en un funeral donde la gente que está allí considera que eres el responsable del homicidio. En fin, eso yo no sé si lo es penalmente o no lo es, pero desde luego moralmente y para todas las personas que están allí es un trago muy incómodo que en ese funeral de Estado tener que estar en la zona de autoridades acompañando allí a una persona que las víctimas consideran de manera muy legítima que tiene una responsabilidad en tantísimas muertes. Pero es que además de ese funeral hemos tenido mucha información, una parte la revelamos en el diario.es, contando qué pasó en las horas perdidas, en el tramo perdido del Ventorro al Cecopi. Hasta ahora nos habían contado que del Ventorro, cuando salió, que por cierto la hora de salida fue cambiando con distintas versiones a lo largo de los últimos meses, en la última versión que eran las 7, de ahí había ido directamente al Palau y del Palau al Cecopi. Ahora sabemos algunas cosas más. Sabemos que en el Palau llegó a las 8, es decir, que hay una hora perdida entre el Ventorro y el Palau. Y además sabemos que llegó cambiado de ropa, sí, que llegó ya con ese vestido, con ese jersey amarillo, que era distinto al traje de chaqueta que vestía por la mañana, con el que se presentó en el Cecopi, con ese saludo mano levantada que parecía Bisbal, saludando a los campeones. ¿Cómo están las máquinas? Sí. Pues, claro, es que además, en medio, hemos visto a la periodista, a Vilaplanas, explicar que además le dio tiempo para acompañar desde el Ventorro hasta el parking, que fueron juntos también en ese trayecto. Y claro, mañana además va a declarar esa periodista. Yo no tengo tan claro que vaya a contar todo lo que pasó con el detalle que a todos nos gustaría, pero es muy probable que lo que explique ante la juez de Catarroja vuelva a dejar en evidencia a Mazón. La verdad es que el trabajo periodístico de muchos medios revelando cosas que el propio Mazón tendría que haber contado desde el minuto 1, porque como saben tardó varios días en contar que no estaba, que estaba comiendo, luego dijo con quién, luego dijo que era una comida de trabajo, primero dijo que como presidente, luego que como presidente del Partido Popular. No hemos llegado a ver ni siquiera ese ticket del Ventorro. Igual no estuvo ni en el Ventorro, no lo sabemos porque miente bastante. Y en cualquier caso, como digo, las revelaciones de los últimos días, además del funeral, han hecho que todo se precipite, o no, porque hasta ahora Mazón sigue siendo presidente de la Generalitat. Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, también podría, ya que Carlos Mazón no quiere enseñar el ticket de la comida, que finalmente, después de un par de versiones, nos dijo Carlos Mazón que es que había sido una comida pagada por el PP, o sea, una comida del partido. Del partido. Para ponerle la directora de para ofrecerle un puesto en la Generalitat Valenciana. Oye, perdón, es que por menos de lo que... Te digo que Alberto Núñez Feijóo, como presidente del PP, podría ordenar directamente la publicación. Como presidente del PP lo que tendría que hacer es destituirle y hacer una gestora. Eso es lo que tendría que hacer. Porque lo que están haciendo es rebelándose contra él. Sí. Luego la única respuesta posible a esa rebelión orgánicamente, oye, tampoco pasa nada, ¿eh?
se hacen gestoras en otros sitios por cosas mucho menores. A mí me abochorna que al final ese cambio, esa dimisión / cese, si se produce mañana, que haya sido más por razones cosméticas que de fondo. No, cosméticas no, porque cosméticas. se dio cuenta en el funeral de lo que pasaba. Y tienes que esperar al funeral. Tienes que esperar a los gritos ante el rey para entonces darte cuenta que efectivamente hay un clamor social contra Carlos Mazón. No lo has visto antes, no has analizado las 8 versiones distintas, las mentiras continuas a la ciudadanía. Permanecías absolutamente absorto ante esa situación. Campos, hay algo más. Es que el mismo día 29 estábamos en el Palau de la Generalitat y a los medios nos convocó Mazón en esto que está haciendo, como nos contaba Marina Valdés, de poner la agenda en el último minuto durante todo este año para que las víctimas no puedan ir a protestar. Bueno, pues nos dejaron entrar al Palau de la Generalitat a lo que iba a ser, parecía, un acto institucional sin preguntas. En ese acto institucional sin preguntas, 160 sillas de altos cargos, el día 29, el día que se cumplía un año, 160 altos cargos, ahí lo vamos a ver, aplaudiendo a Mazón. I ara. Moltes gràcies a tots. 160 sillas, porque preguntamos ese dato cuando estábamos allí, de gente de todo tipo aplaudiendo. Son altos cargos, es decir, Mazón ha estado arropado por la Dirección Nacional y ha estado arropado por los suyos en un acto de cobardía tan indescriptible en estos meses. Hay también aplausos de Núñez Feijóo y de los líderes, de los varones del PP también a Mazón. Es decir, que ni siquiera esto ha sido novedad. Pero yo quiero entender, por entender un poco la posición de Feijóo, que me cuesta entenderla, hay que recordar, yo lo recuerdo, cómo fue la noche del 23 de febrero de 2022. Estábamos aquí, sentados todos, analizando cómo había aparecido otro caso terrible de corrupción en un gobierno autonómico, cómo el presidente del partido intentó imponer lo que a todas luces tenía que hacer y cómo eso le costó el puesto para poner a Feijóo. Entonces yo creo que todo eso pesa bastante en Feijóo, porque este pulso que le ha tenido durante un montón de tiempo Mazón no es muy distinto al que tiene de manera cotidiana Isabel Díaz Ayuso con él. Todos los días, con temas un poco menores porque no ha tenido, bueno, en fin, sí ha tenido, pero no se ha puesto a defender cosas distintas. No, es que, Feijóo. a ver, no tiene nada que ver. ¿Tú crees? El pulso que le eche Isabel Díaz Ayuso no tiene nada que ver con esto, de verdad lo digo. Bueno, porque hay gente que... No hay... me parece escandaloso que viva en un piso que no... En dos pisos cuyo dinero se pagó como se pagó. No puedes comparar, ¿sabes? Ni siquiera es comparable la destitución de Pablo Casado con esto que estamos hablando. Es que, verás, hay una unanimidad en el Partido Popular en relación con esta cuestión. Todo el Partido Popular. Pero si le han estado aplaudiendo todo el año. Pero Lucía, será ahora, porque llevan aplaudiéndole todo el año. Cualquiera que nos escuche, pero que si nosotros lo sabemos, yo no paro de repetir. Un mes y medio estuvieron aplaudiendo otra vez. Del PP, pero claro, cualquiera que nos escuche y vea las imágenes del PP, en general el PP, bueno, vamos a ver, ¿vienes a aplaudirle? Vamos a ver, si este señor va a un acto del Partido Popular en el que hay aplausos para todos... No, Lucía. No. Ese acto del otro día en el Palau de la Generalitat lo convoca él. Bueno, pero el Partido Popular valenciano, bueno, ya, no el resto. Pero tú puedes no decir nada. Bueno, es que mira, te voy a decir, yo reto a que encontréis una declaración de algún presidente autonómico del Partido Popular en este año que apoye a Mazón. ¿Alguna declaración que digas apoyo a Mazón? En ninguna. Feijóo le ha llamado valiente y le ha dado las gracias por dar la cara. Este año, en 2025. Primero dijo que no estaba a la altura. Luego dijo que estaba en shock. O sea, los mensajes en enero, y podemos buscar la declaración rápidamente. El pasado mes de enero, con Mazón al lado, de cuerpo presente, le llamó valiente y le dio las gracias por dar la cara frente a otros. Yo recuerdo al Partido Popular intentando convencer a todo el mundo, incluso a Europa, de que la responsable era Teresa Rivera y que había que tumbar su nombramiento en Europa. Si no recuerdo mal, uno de los más duros en el tema de Pablo Casado, en aquella decapitación que hubo, pero recordar que fue, de hecho, Mazón. Ahora pues la historia se escribe de manera diferente. Bueno, voy a saludar a una escena así. Desde luego las víctimas no necesitaban que Mazón estuviera allí porque se lo habían dicho durante muchos días. Si el PP ha abierto los ojos el día 29, pues... Es que no los ha abierto. Ellos sabían perfectamente que esto... Es más, según nos hemos enterado por la prensa, tenían un plan. Un plan que pasaba porque la candidata fuera la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que es la que prefiere la dirección nacional. Lo que pasa es que se le han revelado, los capitanes del PP valenciano se le han revelado, han tenido una reunión en la que han dicho no queremos a nuestro candidato, queremos imponer a nuestro candidato. Y luego, claro, están las heridas del pasado, Ana, porque cuando le dicen que no nos hagan lo que le hicieron a Rita Barberá, están abriendo una herida que existe y que sigue existiendo. Es muy curioso porque todo el rato se tira de hemeroteca para ver cómo el PP ha gestionado este y otros asuntos, pero muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como es habitual, nosotros pedimos entrevistas con el Partido Popular y con Mazón y lleva siendo un año imposible conseguir, nosotros al menos, una entrevista. Nos habría encantado que nos diera ese titular en el que decía que podría presentarse de nuevo, como ha hecho con otros compañeros, pero no sé si en el Partido Socialista tienen activado algún tipo de reacción, más allá de las declaraciones, ante la posibilidad de que a las 10:30 esa reflexión profunda se haga pública de Mazón. Sí, bueno, en primer lugar quiero decir que lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana con el Partido Popular no es algo que sea novedoso, ¿no? Yo creo que lo habéis dicho en vuestra tertulia. En la Comunidad Valenciana estamos acostumbrados a un Partido Popular que siempre que sale de la Generalitat es de manera terrible y desastrosa. La última con Camps, ¿no? Y aquella dimisión a la que lo obligaron desde Génova. Pero esta yo creo que es uno de los espectáculos más bochornosos que hemos vivido en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente porque, como decía Lucía Méndez, aquí está sobre la mesa los cuerpos de 229 valencianos y valencianas que evidentemente buscan verdad, buscan reparación y buscan justicia, y que Mazón se ha atrincherado de una manera infame, y lo que estamos asistiendo en estos momentos es una lucha de poder pura y dura. Y lo más triste de todo es esto. Con esta situación en la que hay tantas víctimas, en las que están concentradas hoy frente a las puertas de la Generalitat, lo que estamos asistiendo es una lucha de poder entre el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y Génova, porque desde el 29 de octubre el Partido Popular aquí, todo el Partido Popular, lo único que ha hecho ha sido cálculo electoral. Cálculo electoral. Es lo único que les ha preocupado. Y de hecho, lo que estabais diciendo en el programa, no es solo que le haya apoyado Feijóo, es que hace escasamente un mes se fueron a Murcia y fue aplaudido por todo el Partido Popular en su conjunto, en los que Carlos Mazón lanzaba besos al público. Y el 29 de octubre, tú, Ana Pastor, que lo que estabas allí, porque yo lo vi, estuviste presente en un acto que fue, yo creo que diría, de violencia institucional contra las víctimas. 160 altos cargos del Partido Popular, que, por cierto, todos los que ahora se ponen como sucesores de Carlos Mazón estaban en primera fila, ¿eh? María José Catalá, Vicente Monpó, en definitiva, los que estaban ahí aplaudiéndole son los que ahora nos dicen que van a ser sucesores. Yo solo quiero deciros una cosa, esto solo se soluciona con elecciones, porque otra cosa no cabe en la Comunidad Valenciana, y ya estamos cansados de que estemos paralizados por el interés y el rédito electoral del Partido Popular. Como decía el otro día Raquel Ejerique, compañera del diario.es, decía la situación de Mazón provoca dolores a muchos niveles, pero sobre todo impide hablar de la recuperación, de la reconstrucción, de si se está haciendo bien, mal o regular, de las necesidades de la gente, que todavía siguen siendo muchas. El otro día a la delegada del Gobierno le hablábamos de las alcantarillas, de los ascensores, porque sigue habiendo gente que no puede bajar en sus localidades, Paiporta, Chiva, etcétera, no pueden bajar todavía. Y a pesar de todo, José Muñoz, el Partido Popular, aunque tiene un coste electoral en lo que está ocurriendo, sigue siendo una fuerza política que podría renovar el gobierno con ayuda de Vox y no el Partido Socialista. No sé qué lectura hacen de eso, de las encuestas al menos. Bueno, yo creo que las encuestas son encuestas, ni más ni menos. Lo que es evidente es que hay un sentir popular. En el Partido Socialista no estamos ahora mismo en una cuestión de rédito electoral o de cálculo electoral. Nosotros desde el primer momento ya lo dijimos. Desde el primer día en el que Carlos Mazón empezó a dar muestras de que lo que hizo el 29 de octubre estaba poco claro e intentar ocultar la verdad a los valencianos y valencianas, nosotros pedimos desde el primer momento elecciones anticipadas, y no por una cuestión de que al Partido Socialista le fuera a ir bien o mal en esas elecciones. Nosotros lo que creemos es que la podredumbre que nos ha conducido Carlos Mazón y el Partido Popular a la Generalitat Valenciana solo se puede sanar a los valencianos y valencianas con lo que en democracia los demócratas creemos, que es en la higiene de las urnas. Y por tanto, yo soy partidario, y el Partido Socialista es partidario de lo que toca es una convocatoria electoral, y que la ciudadanía hable libremente. Y si evidentemente hay un vuelco electoral, pues será consecuencia de la acción del Partido Popular y de Carlos Mazón, pero sobre todo de lo que se trata en estos momentos es de abrir un tiempo nuevo. Y mientras no se hagan elecciones, la Comunidad Valenciana está paralizada. La prueba es el día de hoy y el último año que hemos vivido. O sea, es que no se está hablando absolutamente nada de la reconstrucción. Vosotros mismos estáis haciendo un programa para dilucidar qué va a ocurrir con el futuro de Carlos Mazón, si va a haber sucesores, si va a haber elecciones. Es que esto es inaguantable y solo hay que escuchar a las víctimas. Yo estaba escuchando a Rosa, con la que tengo la suerte de haberla conocido y compartir tiempo con ella y reflexionar con ella, y dice lo mismo. Hasta que no haya elecciones, hasta que no podamos ir a votar, estas personas tampoco van a poder recuperar sus vidas. Y yo creo que se lo merecen. Y por tanto,
independientemente de lo que digan las encuestas. El Partido Socialista no está en el cálculo electoral, no está en el rédito. Lo que estamos es en buscar una salida digna a esta situación, en una salida reparadora. Y esto solo se puede hacer mediante lo que hacemos los demócratas en democracia, que es yendo a votar. Pues veremos si es así, si en el anuncio, y hemos contado en La Sexta, la información que tenemos es que se plantea dimitir, pero convocando elecciones, entre otras cosas, aunque perdiera ese aforamiento, pues mantendría durante 15 años sueldo de una aportación económica como expresidente de la Generalitat. Gracias, José Muñoz. Ana, perdona solo una cosa. Esta última reflexión que haces tú, qué terrible es, ¿no? O sea, que decir, estamos normalizando esto, pero es terrible la reflexión que acabas de hacer. Que se esté pensando en si una persona vaya a cobrar 15 años de sueldo o deje de hacerlo. Oiga, hay 229 fallecidos. ¿Qué más tiene que pasar en la Comunidad Valenciana para que estas personas puedan enterrar a sus personas queridas en paz y podamos abrir un tiempo nuevo? ¿Qué más tiene que pasar? Thank you.